Mientras la selección Colombia clasificaba a la final de la Copa América, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso era dejado en libertad condicional y salía de la cárcel La Picota de Bogotá para dirigirse a Medellín. Sí, eso ya lo sabe el país, pero espere. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué implicaciones políticas va a dejar todo esto, teniendo en cuenta que, como vamos a escuchar a continuación, no solamente Salvatore Mancuso se va a reunir próximamente con Gustavo Petro y ha realizado una petición oficial a Nicolás Maduro para seguir con el resarcimiento de la verdad sobre hechos que han ocurrido en el vecino país, sino que le volvió a recordar a Álvaro Uribe que en el pasado fueron aliados y que hoy pueden volver a hacerlo, pero que esta vez la finalidad puede y debe ser la paz y no la guerra como lo fue antes. A el expresidente Uribe lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganza. En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo. Siempre se los he contado con absoluta claridad. Y hoy lo invito para que seamos aliados. Él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político, un gran poder político en el país y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz total. Su política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, en el terror. Y hoy él puede ser uno de los grandes artífices que apoye a este gran acuerdo nacional que nos conduzca a lograr la paz, la reconciliación y especialmente la no repetición. Claro, ustedes dirán, otra vez Mancuso hablando. ¿Cuál se supone que es la credibilidad que puede tener un criminal de estos para hablarle tanto al país? Bueno, las declaraciones de Mancuso no son simplemente contra Álvaro Uribe o contra el uribismo. Sus confesiones han llevado a que se compulsen copias en los últimos años para abrir investigaciones a más de 300 personas. Lo que quieren seguir ocultando, silenciando a Mancuso, es que el paramilitarismo ha sido históricamente un brazo de la política tradicional en nuestro país, que le ha permitido mantenerse en el poder, acallar los liderazgos populares en los territorios y, por supuesto, enriquecerse con el narcotráfico y la muerte. Vamos a compartir esta información para que más personas por fin lo entiendan, si es que aún no lo han entendido. Claro, parce, que esto produce rabia y estos contextos nos duelen como país, pero esta, por mucho que lo neguemos, es nuestra historia y por el resarcimiento de la verdad debemos vivirla, recordarla y aprovechar precisamente estos espacios para develarla. Hay que recordar que ya en una ocasión, cuando Salvatore Mancuso habló ante la JEP sobre un caso de cadáveres que los paramilitares habían enterrado en un punto específico de la frontera entre Colombia y Venezuela, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con base en esa información empezó allí su trabajo y en efecto encontró una fosa común. Es decir, gracias a la información que entregó Mancuso en la JEP, pudieron hallarse restos de personas que fueron víctimas de los paramilitares y podrán ser devueltos a sus familias para que despidan a sus parientes con luto, como lo hemos aprendido culturalmente. Aunque antes de eso hay que saber que hay que seguir trabajando sobre las pistas nuevas que deja el escenario para lograr la reconstrucción del contexto de todo lo que pasó, saber quiénes son esas personas y continuar ampliando una investigación humanitaria y extrajudicial que favorezca la verdad. Así cuenta Mancuso lo de Venezuela. Bueno, hemos solicitado permiso al gobierno del presidente Maduro para poder llegar a Venezuela y recuperar los restos de víctimas que durante el conflicto armado tuvimos responsabilidad y están en territorio venezolano. Tanto al pueblo colombiano como al venezolano y especialmente al de frontera, también le debo un pedido de perdón, de resarcir hasta donde pueda el daño causado y de mitigar ese dolor que solo empieza a cicatrizar cuando los seres queridos vuelven, los que están desaparecidos, al seno de sus familias, que puedan saber dónde están enterrados, darles cristiana sepultura. Pero Mancuso, contrario a otros líderes paramilitares, ¿por qué incomoda tanto a la clase política tradicional de este país, hombre? Mancuso es uno de los paramilitares que más le ha entregado información a Colombia para permitirle entender cómo el paramilitarismo no fue en realidad un mero grupo armado ilegal que surgió como respuesta al crecimiento de las guerrillas en el país, sino que en esencia sirvió y se sostuvo en el tiempo como principal herramienta de violencia y control de la clase política tradicional. En esa medida vemos como Mancuso cuenta sin problema que Álvaro Uribe conocía
conocía la atrocidad que ocurrió en el Aro desde antes de que fuera a ocurrir, y él siendo gobernador de Antioquia. Cuenta cómo Pacho Santos pidió crear el bloque paramilitar que le dio muerte a Jaime Garzón. Cuenta cómo José Félix Laforí escribía cartas a puño y letra para abogar por las AUC en instituciones como la Corte Suprema. Y así ha contado mil cosas más que demuestran un entrelazamiento gigante entre políticos tradicionales y los paramilitares, sobre todo en el centro y el norte del país, que obviamente la clase política que fue principal promotora de ese mal no quiere que siga saliendo a la luz y que el país lo olvide. Nos damos cuenta entonces de que usted y yo tenemos una responsabilidad como pueblo colombiano. Nosotros somos quienes no podemos permitir que el país olvide el papel que cumplió el paramilitarismo en beneficio de la clase política tradicional. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad no solo de entender, sino de hacer entender al pueblo colombiano que lo que hoy vivimos es producto también, por ejemplo, del fallido proceso de desmovilización que realizó el gobierno de Álvaro Uribe con las AUC. Somos nosotros quienes tenemos que demostrarle a la gente que las cosas no son como la clase política y los medios tradicionales quieren pintarlas, intentándose desligar de lo que ellos mismos construyeron. Un paramilitarismo fortalecido y usado como herramienta política de violencia. Escuchemos una opinión de un analista político bogotano al respecto. Otra cosa que se dice es que Álvaro Uribe desmovilizó a los paramilitares, pero los desmovilizó mal. Hoy uno de los grandes grupos paramilitares del país es el Clan del Golfo, y buena parte de los que hoy hacen parte del Clan del Golfo pues vienen de la fallida desmovilización de las AUC. Y ese mismo Clan del Golfo, por ejemplo, le hizo un paro armado en casi 10 departamentos de ese mismo norte del país al expresidente Iván Duque. O sea, tienen control territorial también. Entonces, esa esa mala desmovilización hay que arreglarla. ¿Por qué? Pues y eso es lo que está intentando la Paz Total. Y ahí es donde entra un gestor de paz como este, ¿sí? Porque este gestor de paz pues sigue teniendo conexiones y conoce a muchos de estos personajes que hoy siguen siendo paramilitares en el norte del país. Y hay algo que hay que aclarar: él no puede ir a estos territorios, la justicia le impide ir a estos territorios, pero se va a instalar en Medellín para poder facilitar estos puentes y poder facilitar estos diálogos. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.